Muchas gracias por abrir el espacio, por darte el tiempo. No, al contrario. A mí me emociona, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Mucho, mucho. Ahí también me emociona hablar con otras tradiciones. Sí, qué padre. Y nada más para la gente que lo vaya a ver, tengo un pequeñito canal de YouTube, así chiquitito, que de repente subo cosas. Yo creo que ahí lo voy a postear y si quieres te puedo pasar también el video si tú lo quieres subir en algún lado. Sí, igual para compartirlo ahí con los demás. Ándale, para compartirlo. Y es parte de una pequeña pues tarea básicamente de una clase de apologética que estoy tomando, que te platicaba, donde la idea un poco es, haz de cuenta que el propósito es encontrar una persona que me pueda compartir su cosmovisión, su narrativa teológica, filosófica, de vida, etc. Y parte de la tarea es que yo tengo que escribir lo que me cuentes y ser fiel a lo que me dijiste. Inclusive te voy a mandar lo que yo escriba para que tú me digas, oye, porque muchas veces levantamos hombres de paja y queremos destruir otras narrativas porque las interpretamos mal a propósito, ¿no? Entonces, parte de esta plática, primero es conocerte y conocer tu tradición budista, y en segundo lugar, pues también hacer este ejercicio de tratar de ser fiel a lo que me platiques. Cuéntanos, ¿qué religión practicas? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Ahorita tuvimos una plática muy interesante que ojalá lo hubiera grabado, pero no sabía que iba a estar tan buena. Pero platícame más o menos dónde andas ahorita. La tradición que sigo es el budismo, más específicamente el budismo tibetano, más específicamente aún la tradición antigua, ¿no? Nyingma. Y mi maestro, uno de mis maestros, bueno, todos mis maestros recomiendan mucho seguir el movimiento Rimé, o no sectario. Tampoco es que haya mucha división sectaria en el budismo, pero a veces sí puede haber algunos choques sectarios. Por ejemplo, en el budismo tibetano hay 5 grandes escuelas: la Gelupa, la Nyingmapa, la Karmapa, la Sakyapa y la Bon. Aunque el Bon hay mucho debate si es o no es budismo. A ellos no les gusta mucho ese debate, obviamente. Pero la Nyingma, que es la tradición antigua, ¿no?, de los primeros textos que llegaron a Tíbet, es como mi línea de estudio principal. Okay. Pero grandes maestros como Patrul Rinpoche, como Jamyang Khyentse Wangpo, aconsejaron no ceñirte a una sola escuela, sino estudiar todas las escuelas para poder tener un mejor entendimiento. Okay. Sí, tal vez seguir una línea, pero no estarte como peleando con las otras escuelas, ¿no? Ya tienes muchos años, ¿verdad? Me estabas platicando que ya es algún tiempo que llevas. ¿Y cómo llegaste? ¿Venías de un contexto de alguna religión cristiana, católica, y luego ahorita te encuentras en el budismo? ¿Cómo llegaste en esta transición? Sí, te comentaba que mi familia en general, pero más mi madre, fue una practicante católica muy devota, y yo la considero muy buena practicante, ¿no? Porque no era fundamentalista, no trataba de imponer la religión, ni siquiera a sus hijos. Entonces creo que por eso mismo, de que fue muy abierta, cuando yo empecé a cuestionarme las cosas en la adolescencia, muchas cosas no me cuadraban, ¿no? Además de que yo desde niño leía mucha ciencia. Entonces los argumentos circulares siempre me han causado conflicto y dejé de creer. Y sin buscar una religión, más bien yo lo que buscaba era una respuesta a por qué la humanidad está tan jodida. No solo por qué experimenta sufrimiento, sino por qué causa sufrimiento, ¿no? Bueno, también por toda esta idea que tenemos del bien y el mal, que en el budismo no se tiene, no tan tajante. Okay. Entonces, yo todavía tenía esa idea tajante del bien y el mal, y quería encontrar una respuesta de por qué estamos tan jodidos. Y pues me aboqué a buscar en la ciencia, en la antropología, en la filosofía sobre todo. Y fue cuando yo estaba leyendo mucha filosofía, tratando de encontrar esas respuestas. Entonces, por una novia que yo tenía, fue que llegó a mí el Tao Te Ching. Pero fue porque yo le tenía que ayudar con una tarea, ¿no? Entonces, cuando leí ese libro por esa tarea con la que yo le tenía que ayudar, mi mente explotó, ¿no? Dije, sí, esto a mí no me pareció
que el Tao Te Ching tuviera argumentos circulares. Pero sí entendía que no lo estaba entendiendo, que era algo muy profundo, muy difícil de entender, muy ajeno a mi cultura, y entonces quise saber más. Y como pues no tenía ninguna guía de qué más filosofía oriental leer, pues me fui a las recomendaciones de la propia editorial. Y venían el Bhagavad Gita y otros, no me acuerdo bien cuáles. Y entre esos venía el Dhammapada, que es un libro de aforismos, una colección de aforismos de Buda. No es propiamente un discurso, no es propiamente una enseñanza, no tiene ninguna estructura. De hecho, ahí lo tenemos. Sino que son frases sueltas de Buda, ¿no? Que de hecho creo que es lo que más conocemos los occidentales del budismo, frases sueltas. De hecho, mucha gente piensa que Buda enseñó así con frases sueltas, no con discursos de 2 horas que a veces aventaba o de 5 horas, ¿no? Hay textos que son el discurso de Buda, que se le llama sutra. Sutra quiere decir discurso o enseñanza, que duran 2 horas, ¿no? 5 horas de recitación. Y no estas frasecitas sueltas de galleta de la suerte que todos conocemos, ¿no? Sí, de redes sociales, ¿no? Ajá. Ándale, sí. Entonces, leí el Dhammapada y por lo mismo de que son aforismos, pues no entiendes mucho. Por ejemplo, empieza diciendo, todos los fenómenos nacen en la mente es su fundamento y solo ella los crea. Si alguno habla o actúa según un pensamiento impuro, el sufrimiento le perseguirá como la rueda sigue a la pezuña del buey. ¿Y eso qué quiso decir? Pues no tengo idea, ¿no? Pero precisamente todas esas dudas me llevaron a querer saber más. Como que yo sentía que había algo más profundo allí y que no estaba entendiendo todo lo que debería de entender. Y eso fue lo que me llevó a buscar más y fue como descubrí, creo que en internet, ya no me acuerdo bien, que existe la Casa Tíbet en la Ciudad de México, fue donde yo nací y crecí. Y justo por esos meses estaban anunciando un curso de introducción al budismo y lo tomé. No entiendes todo, ni las bases siquiera, con un curso de introducción, pero por lo menos ya algo entiendes. Y eso me llevó a buscar más y más. Entonces ya después tomé como la educación continua que tienen en el programa de Casa Tíbet. No pude seguirlo pagando, por ahí si no te perdonan las cuotas. Y eso me llevó, y fue bueno, porque eso me llevó a seguir buscando más. Porque a lo mejor si yo hubiera tomado el curso de 1 año que dan en Casa Tíbet, me hubiera quedado con la idea de que ya sé budismo, y como que ya sé, no me gustó, ya me voy. Pero quedarme a la mitad me hizo buscar y buscar y buscar. Entonces descubrí que en la Ciudad de México hay un montón de centros budistas y uno ni sospecha, ¿no? Fui a centros de budismo japonés, de budismo zen, no sé bien cómo se llama un movimiento de budismo occidental que nació en Inglaterra, que tiene un centro en la Ciudad de México que se llama el Centro Budista de la Ciudad de México. También fui ahí a algún curso de introducción y luego ya libros. Y luego ya aquí en Chihuahua conocí a mi maestro, Lobsang Tonden, cuando todavía era monje. De hecho, por eso conocí este grupo. Porque este grupo, que apenas se estaba formando, trajeron, no sé dónde habrán conocido a Tonden. Y un día llegué al estudio donde trabajo y tenían un póster de un monje meditando. Y como en ese entonces estaban muy de moda los raves, yo asumí que era un póster de un rave. Te lo juro, yo vi un monje budista y dije, hay otro rave, ¿no? Sí. Y entonces el perforador, el piercer del estudio, me preguntó, ¿vas a ir a esa cosa del budismo? Le dije, ¿sí es algo de budismo? ¿En Chihuahua? Yo tenía como 1 año o 2 en Chihuahua y no había encontrado nada de budismo. Y ya salí a ver el póster y ya vi que eran unas enseñanzas. Llamé, me llevaron las entradas ahí mismo a mi trabajo y fue como... y luego, como somos muy pocos budistas, no solo en Chihuahua. O sea, somos tan pocos en el mundo, te lo juro, que nos vemos en las enseñanzas, aunque seamos de otros países. O sea, ya ves gente y dices, ya lo he visto en otras enseñanzas. Después hasta lo conoces y resulta que es chileno, que es brasileño. Pues somos muy, muy pocos. Entonces, imagínate en Chihuahua, ¿no? La población ya es chica. De por sí. Y entonces me invitaron a cenar con el maestro. Éramos el que organizaba, Cristian, creo que su mamá, Lupita, no está muy seguro, alguien más y yo.
y el maestro. Y era la primera vez que yo convivía con un monje budista, ¿no? Y pues con el tiempo él fue mi maestro. Y por él y por Cristian conocí a otro de mis maestros, que es Sonsar Khyentse Rinpoche, que él es de Bután. Yo al principio ni sabía frente a quién estaba, ¿no? Es un maestro, y está bien, un gran maestro. Y después cuando vi sus enseñanzas dije, es que su poder mutante es explicar los puntos más complicados en 5 minutos de la manera más sencilla. O sea, tan sencillo que dices, ¿cómo algo que yo había leído 3 libros y no entendí nada? Él me lo explica así en 15 minutos, ¿no? Ya después me di cuenta de la importancia de Sonsar Khyentse Rinpoche. Es, por ejemplo, consejero del rey de Bután, ¿no? Ok, sí. También es director de cine. Es bastante conocido por, obviamente, cine independiente, ¿no? Sí. Pero en el mundillo del cine es bastante conocido. Oye, la idea, ahorita para que haya claridad, a lo mejor la gente que va a escuchar no va a tener idea de, voy a llamarle qué es lo que persigue el budismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque dentro de la narrativa cristiana, la idea generalizada, reducida a unas cuantas frases, sería el mundo, la creación está en una maldición y necesita ser redimida. No hay nadie digno para hacerlo. Y digo, estoy reduciéndolo, ¿no? Entonces, el padre manda a su hijo, dependiendo de la tradición cristiana, pues la mayoría es trinitaria, la segunda persona de la Trinidad, para que resuelva el pecado. Hay una sustitución penal, se le llama, en la cual él carga con nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia. Entonces él rescata al mundo y a la creación. Y nosotros entonces estamos esperando de alguna manera llegar al cielo, ¿verdad? A la morada celestial. ¿Cómo resumes tú esta visión budista o cuál sería el propósito de ser budista? ¿Hacia dónde te dirige la vida budista? Estoy tratando de escoger alguna de las enseñanzas que resumen el camino, pero básicamente se resume en las 4 nobles verdades, que son, a muy grandes rasgos, es que el sufrimiento existe. Okay. Esto parece una obviedad innecesaria, pero no lo es tanto. El sufrimiento existe de 3 formas, que es el sufrimiento evidente, o sea, cuando te sientes mal, cuando estás triste, cuando estás afligido, preocupado, angustiado, ansioso, etcétera, todas las diversas manifestaciones del sufrimiento. Pero también está el sufrimiento del cambio, que es, puedes estar muy contento en un momento determinado, porque las cosas están como tú quieres que estén, pero eso va a cambiar. Entonces, mientras más te aferres tú a las cosas, más sufrimiento vas a experimentar cuando las cosas cambian. Okay. Tú mismo estás sembrando las causas de tu sufrimiento futuro. Todo el tiempo estamos deseando cosas, deseando tener o deseando no tener. Por ejemplo, deseas no estar enfermo, deseas estar saludable, deseas tener dinero, deseas estar lejos de la pobreza. Pero entre más te aferras a esos deseos, cuando las cosas pasen, porque en algún momento vas a carecer de dinero, en algún momento te vas a enfermar, más vas a sufrir por ese aferramiento. Entonces, en algún momento puedes estar experimentando felicidad, pero esa es la causa del sufrimiento. ¿Y por qué experimentas ese sufrimiento? Pues porque no estás iluminado. Okay. Porque estás en este estado de confusión que le atribuye a las cosas cualidades intrínsecas. Como decir, el helado de chocolate es intrínsecamente delicioso. No es una cuestión de educación, de cultura, de genética. No, el helado de chocolate es rico por sí mismo. Ontológicamente, ¿no? Sus propiedades, está la delicia como una característica del ser o algo así. Exactamente. Ajá. Entonces tú te aferras a esa idea de que el helado de chocolate produce, provee felicidad por sí mismo. Y ese aferramiento es cuando no tengas helado de chocolate, no puedes conseguir helado de chocolate, sufres. Entonces, ese estado de confusión es lo que le llamamos samsara. Samsara se conoce como ciclo. Y es este ciclo de ir... Normalmente se le describe como el ciclo de renacimientos. Pero lo que te ata a ese ciclo de renacimientos es la misma confusión.
de creer que vas a obtener la felicidad si consigo esto, si consigo aquello, si consigo esto otro. Entonces, ese estado samsárico es del que te tienes que liberar. La liberación de ese estado samsárico no es algo en sí mismo, sino que la liberación de ese estado samsárico le llamamos de muchas maneras porque no es algo concreto. Le llamamos nirvana, iluminación, el estado de haber ido más allá, la trascendencia. El nombre más común es el nirvana, pero el nirvana no es algo concreto. No es ni el equivalente al cielo o al paraíso, ni tampoco es exactamente un estado en sí mismo. Es la liberación del samsara. Es un no estado, a final de cuentas es un no estoy en un samsara, ¿no? Es una negación otra vez ontológica y por sí mismo no posee una carga de existencia como tal. Se le llama como el estado, también otra manera de llamarle es el estado natural de la mente. Okay. ¿No? La mente libre de todas estas imputaciones que hacemos de la realidad. Okay. Entonces es lo que buscamos, liberarnos de todas estas imputaciones que hacemos de la realidad. Oye, y en el cristianismo existe la idea del bien y del mal. Inclusive esto se manifiesta como fuerzas activas. El mal, por ejemplo, se manifiesta a través del pecado y en última instancia en la muerte, que es, la Biblia lo describe como el último enemigo, ¿no? Aquello que no es deseable, que no es de parte de Dios y que eventualmente va a desaparecer. De hecho, se dice que en el cristianismo, en la cruz, Jesús vence a la muerte, que es el último de los enemigos de Dios. Entonces tienen se manifiesta lo bueno y lo malo de manera real, en cosas concretas. Se muestra un reino de bien o de luz y un reino de oscuridad. Pero en el budismo no hay algo bueno o malo en sí mismo, ¿verdad? Que sean realidades activas o fuerzas activas. No. Lo que tampoco se niega la existencia del bien y el mal, pero el bien y el mal no existen por sí mismos, por su propio lado, porque si no, entonces sí serían características inherentes a ciertos fenómenos, que pueden ser cosas o circunstancias, ¿no? O eventos, etc. Entonces, todo lo que consideramos bueno o malo surge en dependencia de causas y circunstancias. Entonces, no es ni bueno por sí mismo ni malo por sí mismo, sino en dependencia de estas causas y circunstancias que lo hacen surgir como algo malo, que a fin de cuentas sigue siendo algo temporal, porque todo es temporal, ¿no? No va a ser malo para siempre, no va a ser bueno para siempre. De eso platicábamos ahorita, ¿no? Y estoy contrastando con el cristianismo nada más para entender las dos narrativas, porque en el cristianismo se tiene la creación, que es todo lo que existe, sea material o inmaterial, inclusive lo natural, como una concepción naturalista, o lo sobrenaturalista, como serían algunas creaciones angelicales, espirituales, etc. Pero todas son contingentes, es decir, que dependen de algo más. Y luego el cristianismo narra que hay un ser no contingente, que sería un ser necesario del cual proceden todas las cosas. Y ahorita tú lo mencionabas, esta relación entre las cosas y que lo bueno y lo malo es porque depende de alguna otra cosa, como una circunstancia de causalidad, ¿verdad? Hay una causalidad constante. Así lo ve el budismo, ¿verdad? Esta idea de que no existe algo que sea esencialmente necesario, inclusive divino, también dirías. No hay algo propiamente divino, sí. ¿En qué sentido? Que a lo mejor que sea, bueno, es buena pregunta porque tendríamos que definir divino primero como algo trascendental, o sea, algo que trascienda la propia naturaleza, que se encuentra al mismo tiempo inaccesible, pero inmanente, que se hace accesible de manera voluntaria. Por lo menos así lo percibe el cristianismo. Dios es trascendente en el sentido de que no podríamos accesar a Él a menos que Él voluntariamente se hiciera inmanente. Pero también divino en el sentido de que posee ciertas características que no poseemos nosotros, ¿no? Hay atributos que son transferibles a su creación, por ejemplo, la capacidad de ser buenos. Entendemos que Dios es la máxima bondad o el ser con mayor virtud, y nos transfiere ciertas características, por eso podemos alcanzar nosotros cierta virtud, podemos ser buenos artistas. Estuve viendo tus páginas, no te dije, pero estuve stalkeando obviamente tu Facebook porque nos conocimos por Facebook y vi que hacías tatuajes. Y esta característica artística, la capacidad de crear algo bello, la capacidad de lo estético, lo entendemos en el cristianismo como una virtud que procede. Una virtud, sí, o un atributo transferible, le llamamos. Ya. Pero luego hay unos no transferibles, como por ejemplo la eternidad, ¿no? Dios para nosotros es eterno. A eso me refiero con si existiría alguna divinidad
en el budismo, algo trascendente propiamente, a lo mejor sería lo más concreto, si existe algo trascendente a la propia creación. Ya, no. Desde ese punto de vista, no. Okay. Se pudiera confundir con algunas maneras de explicar el nirvana. Que el nirvana es no creado, no surgido. Y al ser no creado, no surgido, no cesa. Pero claro, no puede cesar algo que no ha surgido, ¿no? Entonces se puede llegar a confundir, pero esa es solo una manera de tratar de aproximar a la mente burda a comprender el nirvana, que está más allá de la comprensión de la mente burda, de hecho, ¿no? Pero para que la mente burda se vaya aproximando al entendimiento del nirvana, que está más allá del entendimiento, se usan muchas alegorías, y esta sería una de esas, que es no surgido, no creado, no cesado. Pero no es porque sea divino, ¿no? Y no sería personal tampoco, ¿verdad? No sería una entidad que piensa por sí sola, que se relaciona, etcétera. Tal cual. En términos muy burdos sería un estado. Pero tampoco es exactamente eso. El nirvana está más allá de los conceptos. Entonces las palabras encierran conceptos. Claro. Entonces no se puede explicar el nirvana a través de palabras. Podemos tener... los maestros lo explican mucho con esta metáfora de... Es como explicarle a alguien que nunca ha probado la sal, a qué sabe la sal. O a alguien que nació ciego, explicarle qué es el color. Pues puedes aproximarlo con base en lo que él ya conoce. Por ejemplo, alguien que nunca ha probado la sal. ¿Has probado el azúcar? Sí. Ah, bueno, pues eso no es. ¿Has probado el limón? Sí. Ah, bueno, eso tampoco es. Entonces... lo puedes describir más en términos negativos, que esto sí es. Porque ¿cómo le vas a explicar a alguien que nunca ha probado la sal? O a alguien ciego de nacimiento que es el color, ¿no? Es imposible. Pero puedes aproximarlo un poco o alejarlo de lo que no es propiamente nirvana. Pero no es una entidad, ni mucho menos. Personal. Oye, con el tema del propósito, bueno... Antes de pasar al propósito, porque quiero hablar de esto que creo que va más o menos por lo que estamos platicando, sobre el tema de lo inmaterial. Ahorita hablábamos de la conciencia, ¿no? Antes de empezar a grabar. Ustedes perciben la conciencia, pero además como algo que no pertenece a la naturaleza, como algo no material, o sería otra vez, es que creo que ya me has dado esta respuesta y mientras hago la pregunta recuerdo lo que has mencionado, o simplemente es una derivación de la mente, ¿verdad? Como ahorita mencionábamos esta causa y efectos, ¿tú considerarías que simplemente es una manifestación de algún estado meramente químico que produce ciertas, o tendría propiamente alguna existencia que no fuera material? Ustedes perciben el mundo inmaterial. En el cristianismo están los ángeles, los demonios, etc. ¿Ustedes cómo ven el mundo inmaterial? No, sí se considera que la mente no necesariamente surge de lo material, pero sí que, por ejemplo, en esta forma que tenemos actualmente humana, pues es una mente humana, pero no es su forma esencial. Pero tampoco es que la mente exista por sí misma, porque la mente no es algo en sí mismo, sino que en el budismo se le describe como el mero acto de darse cuenta. Entonces, hay diferentes grados o niveles de conciencia. Por ejemplo, una lombriz puede tener hambre, pero no se da cuenta de que se da cuenta de que tiene hambre. Simplemente tiene hambre y come. Entonces, hay un grado de conciencia. Tiene la conciencia de tener hambre y comer, pero a lo mejor no es consciente de que es consciente. Y el humano, la mente humana, puede ser consciente de que es consciente. Entonces, pero a fin de cuentas sigue siendo el mismo acto, el acto de darte cuenta. Y ese darte cuenta puede producirse de muy diversas formas, pero no es una entidad en sí, ¿no? Y el tema entonces de propósitos, ¿cómo vives ya tu vida de manera práctica? El tema de tener un propósito para tu vida. ¿Tú cómo, de dónde, no solo que si lo tienes o no lo tienes, que creo que sería muy interesante escucharlo, pero además de si lo tienes o no lo tienes, sería el por qué lo tienes o de dónde proviene un propósito en tu vida? O si simplemente dices, bueno, no hay un propósito, ¿verdad? A lo mejor estoy viviendo y tengo que hacer el bien o no,
pero no sé si estés pensando en un propósito trascendental, no sé si ahí entra el tema de reencarnación o no. ¿Cómo me platicas tú cómo vives tu propósito concreto en la vida? Es que ese propósito, digamos que ya viene en el paquete. Uh-huh. Todos tenemos el propósito de no sufrir y ser felices. Ok. Todos. Incluso los masoquistas. Lo que buscan con el dolor físico es una forma de satisfacción, una forma de felicidad, ¿no? Entonces todos buscamos no sufrir y ser felices. Ese es el propósito de la lombriz, de la cucaracha, ¿no? La cosa es cómo buscamos liberarnos del sufrimiento y lograr la felicidad. En el caso del budismo es hacer más preguntas, plantear preguntas que te hagan ir un poquito más allá. ¿Qué es el sufrimiento y qué es la felicidad? Si se pueden lograr de manera permanente o si son algo inherente a la vida, es muy importante, o a la existencia, no solo a la vida. Si es algo inherente a la existencia, si, por ejemplo, al morir se acaba tu sufrimiento. Sí, se acaban los sufrimientos que dependen de esta vida humana, pero ¿y si tu conciencia persiste? ¿Te liberas del sufrimiento o sigues atado al sufrimiento, a los apegos que tú cultivaste en esta vida, que te sigues identificando como Gustavo y tienes a tus seres queridos a los que sigues muy apegado, no logras entender que ya no eres Gustavo porque Gustavo dependía también de su forma física y entonces sigues aferrado a todos estos sufrimientos? Entonces, para poder liberarte del sufrimiento tienes que plantearte todas estas preguntas. ¿A qué está ligado el sufrimiento? ¿De qué surge? ¿De qué depende el sufrimiento? O si es una parte intrínseca de la existencia, ¿no? Okay. Entonces, el propósito sería el propósito que todos tenemos, liberarnos del sufrimiento. Y eso no quiere decir caer en un hedonismo, ¿no? Porque precisamente una actitud hedonista es la que ya tenemos. Andamos persiguiendo lo que me da felicidad inmediata, sin pensar en las consecuencias, ¿no? Entonces, es ir un paso más allá y preguntarte incluso qué es el sufrimiento. Sí. Oye, de hecho, ahorita platicábamos sobre nos toca vivir en un contexto, en una sociedad muy concreta, con sus propias idiosincrasias, con sus propias debilidades, fortalezas, y vivimos en una sociedad que, por ejemplo, para tratar de entender el budismo en concreto y la liberación del sufrimiento, corrígeme si estoy mal, pero una de las prácticas sería el desapego de las cosas materiales, ¿no? O sea, no estar anhelando constantemente las cosas materiales. Pero vivimos en una sociedad donde constantemente se nos bombardea con la idea de que lo material nos da pertenencia, nos da un estatus, inclusive que nos daría felicidad. Curioso, por ejemplo, bueno, se me viene a la mente un tema político sobre el tema, aquella frase que las Naciones Unidas hace algunos años dijeron: no tendrás nada y serás feliz. Esto pareciera ser una filosofía bastante oriental, precisamente porque el exceso en las políticas capitalistas, neoliberales, etcétera, nos ha vuelto personas que consumen demasiado. Sin irnos muy lejos, Chihuahua creo que es la ciudad con más coches en todo México. Y a veces dices, necesitamos tantos coches, todo el mundo encuentra realización en esto. Y mi pregunta era, ¿cómo le haces para vivir una filosofía como el budismo en medio de una sociedad occidentalizada, postmoderna, y como dice aquel dicho, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos? ¿Cómo vives esa realidad? Es que yo considero que es igual de difícil practicar las enseñanzas del Buda en Chihuahua en el año 2024 que en India en el año 2000, en el año 0, ¿no? Okay. Yo creo que es igual de difícil. Porque el problema está en tu confusión, no en las cosas en sí mismas. Sí, obviamente tienes una formación cultural, ideológica, ¿no? Por la cultura, la sociedad en la que creciste, etcétera. Y sí, vivimos en una sociedad, en un tiempo en el que nos bombardean con tentaciones de todo tipo, todo el tiempo.
Pero no creo que haya gran diferencia, la verdad. A fin de cuentas, depende de qué tanto caso les hagas tú, ¿no? Si no tienes ningún respaldo filosófico, religioso, espiritual, y simplemente sigues lo que la sociedad, la cultura, los medios te dicen, pues vas a generar todas estas ambiciones, apegos, y te va a causar sufrimiento el querer poseer, el no tener, y si tienes vas a tener miedo de perder lo que ya tienes, ¿no? Pero ahí está más en la atención que tú pongas, porque también puedes ser budista, cristiano, musulmán, lo que sea, y seguir dejándote llevar por todos estos apegos, esta avidez. Y pues vas a seguir generando las causas del sufrimiento, ¿no? Entonces, no creo que sea más difícil. Creo que es igual de difícil que siempre. Es lo que la mente genera, ¿no? Sí. Cómo interpreta las cosas. Sí, de acuerdo. Porque a final de cuentas la lucha es interior, y creo que esto lo enseñan, no sé si todas las religiones, pero a final de cuentas el hombre tiene que enfrentarse a sus propios demonios, a sus propias concupiscencias, como lo menciona en el caso de la Biblia, que cada uno es llevado por sus propias concupiscencias, inclusive que van a encontrar maestros que les den lo que estás buscando, ¿verdad? Y de ahí que las religiones, en caso particular del cristianismo, que es donde yo coexisto, sería precisamente esta idea de que encuentras maestros que te enseñen el tipo de cristianismo que tú quieras crearte a ti mismo. Por eso la diferencia teológica tan radical en las diferentes perspectivas cristianas. Entonces, ¿me podrías hacer un resumen de lo que el budismo es en el sentido de dónde vienen, por ejemplo, las cosas? Ahorita que estábamos hablando de las diferentes visiones orientales y occidentales también antes de comenzar a grabar, pero de dónde vienen las cosas y hacia dónde se dirigen. Por ejemplo, vamos hacia el nirvana, sería la idea, estamos buscando el nirvana, sería eso el propósito. Nada más un resumen del el proceso, el camino por el cual el hombre o el ser humano se encuentra. No estamos en un camino. Okay. Estamos atrapados en un ciclo, en este ciclo del samsara. Pensé que está la rueda del samsara. Ya no la tenemos aquí. Pero bueno, no, más bien estamos atrapados en un bucle que podría no terminar nunca. Se supone, es que como el tiempo, el budismo considera que el tiempo es infinito. Bueno, no sabemos bien, pero consideramos que lo más probable es que sea infinito. Entonces podríamos no salir nunca de ese ciclo, a menos que haya algo que te desvíe de ese ciclo, ¿no? Pero ¿de dónde cómo entramos a este ciclo? O sea, ¿venimos de algún lado exterior? Por ejemplo, ¿en el nacimiento entramos a ese ciclo? ¿O es un ciclo eterno? ¿Cómo lo explicas? Sí, es un ciclo sin límites, sin principio ni fin. Ya. ¿No? Entonces, imagínate estar atrapado en ese ciclo sí. por tal eternidad, sin principio ni fin. De hecho, en el budismo desde tradicionalmente se manejan periodos de tiempo inconmensurables, ¿no? Por ejemplo, se habla de kalpas y eones. Un eón es lo que dura un surgir del universo, desarrollarse el universo, colapsarse el universo. Todo eso es un eón. Y para iluminarte se habla de que necesitas eones. O sea, no hablamos de una vida humana, sino que un eón no basta, ¿no? Porque tienes que limpiar tu mente de todas estas confusiones. Es difícil. Vamos a ponerlo en términos burdos. Naces y te empiezan a enseñar que es bueno tener ropa bonita, que es bueno ser famoso, que es bueno ser rico. Tú creces con esos apegos, luego descubres el budismo, empiezas a practicar, a reeducar tu mente, pero no a nivel consciente, sino al nivel más esencial de la mente, ¿no? Que incluso en sueños entiendas que las cosas son impermanentes, interdependientes y que por lo tanto carecen de identidad intrínseca, sin que lo tengas que reflexionar, sino que tú ya te relacionas de manera natural con cualquier fenómeno que llegue a tu mente
como algo que tú lo percibes como impermanente, como interdependiente y que carece de identidad, de manera espontánea, sin esfuerzo. Y te estás educando para llegar a ese nivel y luego te mueres sin haber alcanzado el nirvana. Y vuelves a nacer y otra vez te vuelven a educar, o naces como cucaracha y crees que la basura es lo más delicioso del mundo y produce felicidad por sí misma y tienes que volver a morir y volver a educarte hasta que corras siempre las causas y circunstancias para volver a nacer como humano, en un ambiente en donde existe la enseñanza, donde puedes practicar la enseñanza, cultivar tu mente, tener otro pequeño avance, vuelves a morir, vuelves a educarte. Entonces, ¿cuándo se va a acabar eso? Podría no acabarse nunca, ¿no? Entonces, no se necesita un principio y tampoco tendría por qué haber un fin por sí mismo a este ciclo. Puedes permanecer en ese ciclo. ¿Y hay gente que haya alcanzado el nirvana? Además de Buda, se considera que solo un ser iluminado puede identificar a otro ser iluminado. Porque como el estado iluminado está más allá, de hecho es casi el estar más allá de los conceptos, y nosotros nos movemos en un mundo de conceptos, en una realidad de conceptos, no podemos entender algo que está más allá de nuestra realidad. Entonces no te puedo asegurar ni que el Buda que Siddhartha haya estado iluminado, porque yo mismo no me he iluminado, de cierto punto de vista, ¿no? Pero se considera, si le doy mi voto de confianza a los maestros, que ha habido incontables, y hay incontables Budas. No necesariamente con forma humana, pero se considera que actualmente sí existen algunas personas, humanos, que han logrado ese estado iluminado. Que también se considera que no es un solo estado iluminado, así como que te iluminas y ya, sino que hay diferentes grados de iluminación, ¿no? Entonces que hay seres que ya alcanzaron esa liberación del sufrimiento, pero no una completa liberación del estado ¿Y samsárico. Ocurre aquí? O sea, ¿sería en esta misma rueda del samsara o sería en algún otro lugar? El nirvana, ahorita, perdóname, a lo mejor es la misma pregunta de hace rato, pero trato de comprenderla. O a lo mejor el nirvana se encuentra en otro lado, ¿sí me explico? Nada más para tratar de conceptualizarlo, o es aquí mismo, el estado de iluminación, de nirvana, es una persona que si alguien lo ha alcanzado, hablando por ejemplo de Siddhartha, sería él continuando en una serie de reencarnaciones pero en un estado de iluminación. Eso sería más o menos estar iluminado. El estado iluminado, en términos muy burdos, es eso, es un estado de la mente. Entonces, en realidad no necesitas estar en ningún lugar en especial, material o inmaterial, para estar iluminado. De hecho, podrías estar... El caso de Siddhartha, por ejemplo, que ahora se le llama príncipe, aunque no era exactamente lo que nosotros entendemos como príncipe. Pero una familia acomodada. Mi primer maestro lo decía, vamos a poner a Emilio Azcárraga. ¿No? Entonces, una vida principesca. Tenía todo. Tenía palacios, tenía sirvientes, riquezas, las mejores ropas, los mejores manjares, mujeres, fiestas, tenía todo. Y sufría dentro de todo eso. De hecho, fue lo que lo llevó a buscar un camino espiritual. Porque decía, ¿cómo tengo todo y no puedo liberarme de la angustia, de la muerte, de la vejez, de la enfermedad? Y no solo la mía, sino que mis seres queridos envejezcan, mueran, enfermen. Entonces, aún teniendo todo esto, no puedo liberarme del sufrimiento. Entonces, esto no es la respuesta. Entonces, puedes estar en un paraíso y seguir sufriendo. Entonces, es más bien tu estado mental, ¿no? Tu estado mental puedes estar... ¿cuántas veces nos ha pasado que estás en una fiesta con tus amigos, pero traes una angustia ahí que no te deja ser feliz? O puedes estar en una situación que normalmente sería desesperante, pero pues ese día algo bueno pasó y andas de buen humor. Así que es un estado mental. Solo que el nirvana es un estado mental que ya no cambia, ya no hay vuelta atrás. Sales del ciclo porque precisamente te diste cuenta del ciclo, ¿no? Te diste cuenta de lo que te mantiene atado al ciclo, pero no a nivel conceptual, no a nivel racional,
sino al nivel más profundo de la mente. La esencia del ser, ¿no? Sí, una liberación interna. Se dice que es la mente burda, esta mente que estamos experimentando en este momento, pero hay una mente sutil, lo que normalmente podríamos llamarle el subconsciente. Cuando duermes, por ejemplo, sueñas. Podríamos decir que es la mente sutil, es la manifestación de esas emociones, sensaciones, intuiciones que uno trae ahí de manera inconsciente. Pero hay una mente más sutil. Por ejemplo, cuando duermes, pero no sueñas. ¿Qué pasa con la mente? ¿Se apagó? ¿No hay? ¿No se produce? O sí hay una mente, pero a un nivel más sutil. No solamente la mente sutil, sino más sutil. Y se dice que hay otros niveles más sutiles. Entonces esos niveles más sutiles, de los que normalmente no tenemos acceso, no somos conscientes, es donde estaría ese estado del samsara o del nirvana, donde le imputas a las cosas la capacidad de proveer felicidad o sufrimiento por sí mismas, o donde te das cuenta que el sufrimiento y la felicidad surge de causas y condiciones y no por su propio lado, pero a ese nivel más sutil. Oye, y para el budismo, ¿cómo entonces se conciben las otras metarrelatos? Hablando concretamente de religiones, ¿cuál es la expectativa de un cristiano, de un musulmán, de un judío, etcétera, según el budismo? ¿Cuál es la relación que existe quizás entre el budismo y otras religiones? ¿Cómo lo percibes eso? La verdad es que el budismo siempre desde su nacimiento, ha procurado tener una buena relación con otras tradiciones espirituales. Por supuesto que diferimos en puntos de vista, por supuesto que no nos vamos a poner de acuerdo en algunos puntos de vista, ni tenemos por qué, porque es tu tradición y es la mía. Entonces no tengo por qué convencerte de que tu tradición sea como la mía. No puede ser. Tú sigue tu tradición, yo sigo la mía. Si tú deseas conocer mi tradición, bueno, te la explico. Si quieres debatir, debatimos. Pero eso no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo, que tú tengas que pensar como yo o yo tenga que pensar como tú. Entonces, desde que nació el budismo, la tradición desde antes de que naciera el budismo viene de una tradición donde ya existía el debate religioso o el debate espiritual. Y sí, bueno, se cuentan un montón de historias de que el Buda estaba un día meditando en el bosque de bambú y llegó el gran maestro hinduista fulanito a retarlo a un debate. Y si les preguntas a los hinduistas, ese debate lo ganó el maestro hinduista. Sí. Y si les preguntas a los budistas, ese debate lo ganó Buda, ¿no? Porque ahí el Buda elaboró que todo surge en dependencia y ya no hubo respuesta, ¿no? Y no, ahí el maestro hinduista le demostró al Buda que hay una esencia al final, ¿no? Entonces se procura mucho el respeto, ¿no? Y que a fin de cuentas, si tu camino espiritual te hace ser una mejor persona, que aporta beneficio para ti y para los demás, pues está bien. O sea, ¿por qué vamos a criticar eso? ¿No? Si estás siendo una buena persona, ¿por qué iba a criticar que no seas budista? Pues estás siendo un buen cristiano, está bien. Si estás siendo un buen musulmán, está bien, ¿no? Pero se entendería, aquí dímelo sin ser muy político porque eres bastante amable, pero se entendería que el mejor camino para un budista sería el budismo. Para un budista sí. Pero aún para la humanidad en general. Digo, tendrías todo el sentido. Como cristiano yo te diría, pues para mí el mejor camino, aunque entiendo que puede ser buena persona en otras tradiciones cristianas como el catolicismo, anglicanismo, etcétera, o de otras religiones, yo te diría así muy escondidito, pero el que yo predico sería el mejor camino, porque eso es mi convicción. Más o menos, pues, entenderían ustedes también lo mismo, ¿no? Que en el budismo, para el budista, sería el mejor camino para cualquier ser humano. No. Ok. No. De hecho, en tibetano, la palabra para budismo se dice cho. El budismo es una palabra occidental. Ok. Con un concepto occidental con el que los budistas no estamos muy de acuerdo. No lo rechazamos, no nos peleamos, no nos ofende, pero lo dejamos como que, bueno, sí, para entendernos rápido, vamos a decir budismo. ¿Cuál sería la...? Pero ismo ya es
ya implica muchas cosas ok. que el budismo no tiene. Ok. La palabra original sería dharma, pero dharma, hay muchos dharmas. El dharma de Cristo, el dharma hinduista. Dharma es camino, doctrina, enseñanza, disciplina. Tiene tiene como 40 connotaciones, dependiendo del contexto. Incluso fenómeno, cosa. Un dharma es una cosa, pero también puede ser doctrina, camino, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, para entender a qué camino nos referimos, decimos el Buda Dharma, el camino del Buda, la enseñanza del Buda, la doctrina del Buda, del iluminado, del ido más allá, del despierto, ¿no? Pero es un Dharma, no es el Dharma, ¿no? Sí, sí, sí. Y en tibetano es Cho. Cho es medicina. Entonces, la medicina es buena, sin duda, pero la medicina que es buena para ti no necesariamente es buena para mí, ni al revés. A lo mejor te hace daño la medicina que yo tomo. Y es verdad. Alguien que no está listo para entender, practicar el budismo, puede serle conflicto. De hecho, las enseñanzas de la vacuidad, sobre todo las meditaciones de la vacuidad, tenemos mucho cuidado a quien... No es que las queramos mantener en secreto, pero yo he visto gente, a mí mismo, me han llegado a causar un shock. Porque estás tan apegado a tu idea del ser. Como decía Paco Stanley, qué bonito soy, qué lindo soy, cuánto me quiero, que cuando te dicen y sobre todo te hacen ver que ese yo al que tanto te aferras no existe exactamente, existe, pero dependiendo de causas y condiciones, y que al final no hay una esencia a la que puedas llamar yo o Gustavo, y dices, cabrón, Gustavo no existe. O sea, eso que tanto he estado defendiendo 40 años, no existe. Que también es una confusión, porque claro que existe, sino de qué Gustavo estamos hablando. Pero en esencia no existe. Si lo ves de repente te puede causar un shock, ¿no? Una cosa es que lo estemos hablando y otra cosa es que lo veas, que lo experimentes. Entonces, a lo mejor no es buena idea para todos, ¿no? A alguien que tiene, por ejemplo, algún trastorno en específico, pues yo tengo TDA, pero algún otro trastorno más severo y de repente lo llevas a esa meditación del no yo, del chunyata, no sé qué le pase, ¿no? Entonces a lo mejor no es la mejor idea. Sí, eso es una diferencia radical del cristianismo, porque el cristianismo es misional fundamentalmente, es decir, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio, y el que confiese que Jesús es el Señor será salvo. O sea, es bastante radical en ese aspecto, tiene pocas posibilidades de diálogo con otras religiones, y creo que de ahí surge luego este malentendido de cerrar puertas hacia la plática, porque a final de cuentas, en términos políticos o económicos, si tenemos diferencias, hay cosas en bien común, y ¿por qué no tiene que ser en la religión también? Si hay cosas por las cuales podríamos hacer mejor el mundo, pues vamos a hacerlo, aunque cada quien conserve sus propias ideas teológicas concretas, ¿no? Entonces me resulta muy interesante, y esta pregunta surge porque me mencionaste ahorita, antes de la plática, dos cosas. Una, pues que no es una religión institucionalizada como tal, que ahorita que lo explicas como un dharma me queda mucho más claro. Y la segunda, que inclusive el Dalai Lama recomendaba, bueno, si vas a ser un mal budista, pues mejor que seas un buen cristiano, porque te funciona a ti como un mejor medio para lo que a final de cuentas el budismo estaría tratando de enseñar, que es para que seas mejor, para que encuentres un mejor estado o de iluminación, o para que te dirijas hacia el nirvana, ¿no? Sí, y bueno, te voy a dar un pequeño comentario y luego te voy a pedir una pausa, tengo que ir al baño. Vale. De hecho, al final de los cursos de introducción al budismo, he dado pocos, pero he dado algunos, procuro aclarar que cuando Siddhartha murió, en el budismo se le llama que alcanzó el Mahaparinirvana, el más allá del nirvana o el último nirvana, que se liberó de este cuerpo, dijo: monjes, sean lámparas para con ustedes mismos, trabajen diligentemente por su propia liberación. Esas palabras son muy importantes. Parecen ser como nomás una recomendación de que échale ganas, pero dijo, sean lámparas para con ustedes mismos. No dijo, vayan a repartir su luz por todo el mundo, ¿no? Trabajen diligentemente por su propia liberación. Dijo, eduquen a todos para que se liberen. No. Dijo, trabajen diligentemente por su propia liberación. Eso es muy importante.
Decía uno de mis primeros maestros, para no volverse un testigo de Buda, ¿no? Y eso, ir con la... No digo que los cristianos lo hagan, sino que muchos cristianos lo hacen, pero muchos budistas también lo hacen. Y por eso yo a mucha gente le recomiendo que a lo mejor no está apto todavía para el budismo, ¿no? Que lo agarran para denostar a otras tradiciones, para sentirse superiores. O sea, te das cuenta, y es como yo digo, te das cuenta de que eso va en contra de las enseñanzas, como si el budismo fuera intrínsecamente superior. Entonces, si el Buda está enseñando que nada es intrínsecamente nada por sí mismo, ni intrínsecamente bueno, intrínsecamente malo, intrínsecamente superior, y tú dices, o piensas, o sientes que el budismo es superior, tal vez no lo dices, pero con tus acciones das a entender. Es que tú lo entiendes, entonces no estás entendiendo la enseñanza del Buda, entonces no estás practicando budismo, ¿no? Sí. Entonces sí, no es... ¿Cómo dijiste? ¿Apostólico se aplicaría en esa? Sí, misional yo le llamé, ¿no? Que hay una misión concreta de vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Porque hay esta distinción entre los que no son cristianos y los que sí son cristianos. Eso es una realidad de la teología cristiana. Obviamente sí hay que... Bueno, no sé si hay que, pero sí se procura poner a disposición de todo mundo las enseñanzas. Que todo mundo pueda tener acceso a las enseñanzas, pero nunca se ha expandido el budismo por, ¿cómo decirlo?, imposición. Siempre ha sido por invitación. Alguien se entera que existe el budismo, va y solicita la enseñanza. Así es como llegó a Tíbet. Déjame hacer la pausa. Sí, dale. Muy bien, pues ya después de esta pequeña pausa, ya vamos a ir cerrando la plática, que está bien interesante. Estoy de verdad aprendiendo mucho y me gusta mucho compartir este espacio. Pues la última pregunta tiene que ver por qué escogiste tú este camino. Ahorita mencionabas esta palabra Dharma, que es un camino, ¿verdad? Y entendiendo que desde la perspectiva budista hay diferentes caminos. ¿Dijiste Dharma Buda o cómo le llamaste? Buda Dharma. Buda Dharma. Voy a tratar de aprendérmelo. Buda Dharma. ¿Te convenciste tú del budismo o de este Dharma desde hace muchos años? Y en estos años estoy seguro que alguien te ha predicado otro evangelio. O sea, ha dicho, oye, no es ese, es este, ¿verdad? Ya sea el cristianismo, el catolicismo o alguna otra propuesta de vida, de filosofía de vida o de religión concretamente. ¿Por qué te quedaste tú con el budismo? ¿Qué es lo que te ha convencido a ti? ¿Por qué sigues en este camino? Y a lo mejor esta sería la pregunta con la que me gustaría terminar este tiempo. No, y de hecho yo mismo, por mi propia voluntad, trato de estudiar. Digo, ya tiene algunos años que no le he echado tantas ganas a eso, pero he tratado de estudiar otras tradiciones, ¿no? Me leo de repente libros que hablen como en aspectos muy generales del hinduismo. El cristianismo obviamente lo conozco mejor. De hecho, creo que tuve una buena formación católica. Okay. Sí fui al catecismo en un convento, y me gustaba mucho la teoría, no nada más la práctica. Sí traté de tener una buena educación católica. Converso mucho con mis amigos que pertenecen a otras ramas del cristianismo, ¿cómo se llama? Evangélicos, ¿no? Y demás. Y realmente no es que yo en algún punto haya decidido ser budista. Nunca decidí ser budista, ¿no? Sino que te digo que tuve esta curiosidad filosófica, existencial más bien, de por qué somos tan miserables. Y eso me llevó a la filosofía oriental. Dentro de esta filosofía oriental está el Buda Dharma, ¿no? Porque también he estudiado un poco de taoísmo, un poquito de confucianismo, un poquito de... Bueno, sintoísmo no hay mucho que estudiar, porque es más como una tradición animista, pero algo, ¿no? Okay. El hinduismo, obviamente. Entonces, el que más me llamó la atención desde el principio, eso sí, fue el budismo. Y además de que yo creo que tiene mucho que ver que muchos años yo he estado muy apegado a la ciencia, al pensamiento cientificista. Y mi propio maestro, Sonsar Khyentse Rinpoche, habla de que el budismo se le conoce actualmente, y sobre todo en Occidente, como una tradición religiosa.
pero que tradicionalmente en la India antigua, en donde surgió el Buda Dharma, se le consideraba más una ciencia, Okay. ¿no? Porque lo que busca es develar la verdad, no imponer una creencia, sino develar una verdad. Ese es el camino que el Buda recorrió y luego que él enseñó. Yo descubrí esta verdad y puedo explicárselas de esta manera. Si ustedes recorren el camino, pueden ver la verdad por sí mismos. No tienen que creer, y siempre lo dijo, no crean ni una sola de mis palabras ni de nadie, sino que piensen en todo lo que les dicen, razónenlo, pónganlo a prueba, y hasta que hayan comprobado que es verdad, entonces sí pónganlo en práctica. Eso siempre fue el consejo de Buda, y es una base sobre la que se desarrolla su enseñanza, ¿no? Entonces, creo que ese pensamiento cientificista al que yo he estado apegado tanto tiempo es lo que me fue metiendo y metiendo más y más y más en el budismo. Y no tanto que te diga, porque vi que el budismo era la verdad. No, sino porque precisamente tenía dudas. A ver, esta parte me parece dogmática. Tengo que estudiarla y desarmarla más para descubrir que el budismo tiene dogmas, y hasta ahí llegué con el budismo. Muchos años estuve así. Pero con el tiempo, entre más lo estudiaba, decía, no, es que esto que yo entendí como un dogma, es que no lo estaba entendiendo. Pero ahora que ya lo entendí mejor, o creo que ya lo entendí mejor, ya me lo explicaron mejor, etcétera, me doy cuenta de que no, yo estaba entendiendo otra cosa. No es un dogma. Se refiere a esto, esto y esto. Podías desmenuzarlo como en la ciencia. Entonces creo que eso es lo que me fue metiendo más y más en el budismo. Pero realmente ya aceptar que quería realizar una práctica propiamente budista, creo que fue hace como 10 años. O sea que tardé como 12 años o más en ya realmente tomar la determinación de desear practicar el Buda Dharma, ¿no? Okay. Pero sí pienso que tiene mucho que ver esta mente que ahora, en el último año, de hecho, por estas fechas cumplo un año, me he dado cuenta de que he sido excesivamente racionalista. Pensar que se puede llegar a la verdad a través de la inteligencia y la razón o la mente burda. Y no puede ser eso. La verdad, vamos a llamarle, que está más allá de los conceptos, no puedes llegar a ella a través de una mente conceptual. Sí tienes que pasar por la mente conceptual, pero no es la mente conceptual la que va a comprender la esencia de la existencia, porque está más allá de los conceptos. Entonces, ¿cómo una cosa conceptual va a entender algo no conceptual? O más allá de lo conceptual, algo que contiene lo conceptual, ¿no? Es como estar encerrado en una casa toda la vida y querer saber cómo es por fuera. Tienes que trascender esa casa, verla por fuera para saber cómo es por fuera, ¿no? Y eso no elimina el interior de la casa, lo trasciende. Entonces, ahora, recién el último año, es que ha surgido poco a poco en mí esta noción de que he sido excesivamente racionalista, cientificista, y eso nos vuelve arrogantes. No digo que yo no lo sea, más bien me he dado cuenta de que lo soy, ¿no? Esta arrogancia de pensar, que pasa mucho en el budismo, creo que en otras tradiciones no tanto, pero en el budismo sí, de creer que la inteligencia te hace el mejor budista. Te hace entender mejor conceptualmente, y que, pues, como el budismo, como te comentaba al principio, es mucho de estudio, y te ayuda. Pero de ninguna manera lo es todo, sí, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo resolviste? Ese es un gran tema. ¿Cómo resolviste entonces el tratar de no llevarlo plenamente a la razón, ¿no? Que ahorita hablábamos de que esta es una herencia precisamente de la Ilustración. O sea, Kant, Hegel, todos estos pensadores tratan de poner a la razón como aquello por lo cual podemos conocer al mundo, y que no podemos conocer inclusive los objetos en sí mismos, sino es a través de nuestros sentidos. Bueno, esto es Descartes quien lo plantea, pero Kant hablaba del objeto en sí mismo, no lo podemos conocer porque hay un objeto que está ahí que podemos conocer, pero a final de cuentas nuestra razón es la que nos da el entendimiento, de donde surge todo el pensamiento cientificista. ¿Cómo lo resuelves? ¿Te dejas ir? ¿A qué conclusión llegaste para llevar entonces esta vida de práctica y tratar de no dejarte envolver bajo un pensamiento puramente racional?
No lo he resuelto, sino Ok. que empiezo como a ver un brote, ¿no? Esa semilla que ahora voy a entender, creo que empiezo a entender por qué los maestros se refieren tanto. Hay un sutra, un discurso en donde Buda regaña creo que a Subhuti, no me acuerdo bien. Hay unos discursos donde Buda lo ponen muy regañón. Y le dice que qué opinaba él del amigo espiritual, o sea, del guía, del gurú, del maestro. Y le decía, pues el gurú es muy importante, es la mitad del camino. Y lo regaña Buda y le dice, no, Subhuti, el maestro espiritual no es la mitad del camino, es el camino completo, ¿no? Y yo decía, no, ahí ya me huele mal, ¿no? Es como querer venderte esa imagen, es como se crean las sectas fanáticas, ¿no? Fue como yo lo pensé. No, ahora creo que se refiere a estas semillas que el maestro siembra y que tú no pudiste haber obtenido por ti mismo, sino que alguien más, digo, a pesar de que la naturaleza iluminada ya viene en la mente, o ya es, de hecho es la naturaleza real de la mente, el surgir es como un foco sucio. Entonces, si tú tienes un foco sucio, está encendido, la luz no sale, pero no quiere decir que no se produce. Solamente no puedes verla porque está cubierto de suciedad, que serían todas estas visiones erróneas de la realidad. Si tú limpias eso que no es propio del foco, la luz fluye sin obstrucciones. Lo mismo se dice de la naturaleza iluminada de la mente, que está recubierta o sucia por todas estas visiones distorsionadas de la realidad. Le quitas todas esas visiones distorsionadas de la realidad, ¿qué es lo que queda? Esa luz, esa naturaleza iluminada, que es el nirvana, lo que le llamamos el nirvana, es por mediación, acción de obra del maestro. Entonces, he estado oyendo esto durante años y años, yo eso lo he dejado así como, esto no me convence, esto no lo creo, lo voy a dejar ahí como hipótesis de trabajo, ¿no? Y el año pasado fui a enseñanzas con... Todo ocurrió de manera, es muy largo de contar, pero ocurrió de maneras de esas cosas muy precisas, muy sospechosas, que sean tan precisas, ¿no? Sí. Yo no iba a ir porque pues no me ha ido bien de dinero desde la pandemia, ¿no? Y no tenía dinero para ir, fue en Yucatán. Y además de que, pues organizado por gringos que tienen otro poder adquisitivo, mexicanos whitexicans que tienen otro poder adquisitivo, y yo, que no tenía ni que caerme muerto, pues ¿cómo voy a ir, no? Era caro ir hasta allá, el hospedaje, las enseñanzas mismas, eran 10 días de enseñanza. Y mi maestro mexicano me contactó y me dijo, asumió que yo iba a ir, porque pues a todas voy. Le dije, no, esta vez no hay dinero. Me insistió, le dije, es que no hay dinero, o sea, no es que no quiera, es que no puedo, ¿no? Insistió, me ofreció una beca, no, es que no tengo ni para el pasaje. Y llega mi amigo Cristian y lo mismo, ¿vas a ir? No, yo te presto, no, ya debo mucho dinero. Pero él viene Rinpoché, no ha venido en 6 años de enseñanzas con Rinpoché, no puedo endeudar más. Y un día me habla y me dice, oye, mi mamá no va a poder ir, y ella ya había pagado todo, ¿vas o no vas? Ya, si no iba es porque no quería, ¿no? Fui y cuando estábamos en el aeropuerto me dijo Cristian, ¿listo para 10 días de enseñanza? Y yo estaba ansioso por días de enseñanza. Y le dije, oye, ¿qué va a enseñar? Y me dijo, no va a enseñar. Va a leer un texto en tibetano. Okay. Una transmisión oral se llama. Ok. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. ¿Para qué quiero yo que me reciten algo en un idioma que no entiendo? Vas a entender, sí. ¿Para qué? Se supone que porque eso deja una semilla en la continuidad de la conciencia, que a lo mejor en este momento no puedes entender, pero en tu continuo mental se va a quedar ahí y eventualmente va a germinar. Eso no me parece nada científico, así que dije, te juro que me dieron ganas de regresarme. Ya estábamos en el aeropuerto de Guadalajara y yo dije, me regreso. Voy a estar aquí 10 días oyendo a Rinpoché hablar en tibetano. ¿Yo para qué quiero eso? Cuando pudiera estar en Chihuahua produciendo. Trabajando. Sí, trabajando, exactamente, ¿no? Dije, pues ya ni modo que me raje. Y aparte, pues ya estaba ocupando el lugar de otra persona. Pues ya fui. Y pues 10 días oyendo a Rinpoché hablar en tibetano. Leyendo en tibetano, leyendo en tibetano, leyendo en tibetano. 6 horas al día, 10 días. En esta posición. No, hombre, las rodillas ya no me respondían. Pero no sé exactamente qué pasó, pero algo pasó.
te lo juro. Ni siquiera puedo decirte que hubo un momento de lucidez, algo, pero sí sé que mi mente cambió a partir de ese momento. No sé bien qué. Pero una de esas cosas que a nivel consciente sí he notado es que ser más flexible con la idea de que lo que consideramos inteligencia no es una única inteligencia la que existe. Está la inteligencia racional, la inteligencia consciente, conceptual, pero también tienes intuiciones. Por ejemplo, un futbolista, sin hacer cálculos conscientes ni nada, sabe qué trayectoria, qué velocidad lleva la pelota y en qué punto colocarse, a qué velocidad correr, en qué momento detenerse para coincidir justo sus pies con ese balón. Eso no es inteligencia. No es inteligencia racional, conceptual, científica, no. Pero es inteligencia. Y eso para hablar de una inteligencia muy tangible, digamos, ¿no? ¿Qué otros niveles de inteligencia hay que estamos despreciando? Eso que le llamamos me dio la corazonada, la vibra, es una intuición. Es otro tipo de inteligencia del cual a lo mejor no eres muy consciente, pero sigue siendo inteligencia. Entonces, ¿por qué se iba a iluminar solamente la mente consciente y racional, conceptual? De hecho, se supone que eso no es lo que se ilumina. Lo que se ilumina es algo más profundo. Yo estaba trabajando solo con esa herramienta. ¿Y las demás herramientas qué? Las intuiciones, las percepciones sutiles. ¿Y por qué no las estás trabajando? Por aferrarte con esa arrogancia a que solo lo racional existe y es superior. Y si lo racional no lo aprueba, no se aprueba. Y hay algo más ahí que solo déjalo fluir. Oye, ¿y en qué sentido crees que te cambió la mente? ¿Cómo cambiaste tú a raíz de esa experiencia? Eso, ser un poco más flexible en cuanto a mis concepciones de qué es la razón, qué es la inteligencia, qué es la verdad. ¿Fue en este congreso, en este retiro? En esas enseñanzas. Creo, no sé si en esas enseñanzas, pero sí a raíz de esas enseñanzas. Yo sí noté que de esos 10 días oyendo a Rinpoche hablar en tibetano, algo cambió. A lo mejor no estoy hablando de poderes mágicos, ¿eh? Puede ser que el hecho de, con cierta humildad, porque fue más a huevo que de ganas, pero con cierta humildad sentarme a 10 días a oír a Rinpoche hablar en tibetano, a lo mejor eso me suavizó. Decir, mira, para empezar no fue tan malo estar 10 días aquí frente a Rinpoche. Vi muchas cosas que yo incluso menospreciaba, si no es que despreciaba del budismo. Cosas bonitas. La ofrenda, las flores. Yo decía, aquí no vamos a iluminar, no venimos por el valor estético del budismo, ¿no? Era muy arrogante, soy muy arrogante, pero en ese aspecto era más. Entonces, no, a mí venimos a disciplinarnos, a aprender, a iluminarnos. De las florecitas y las canciones, ¿para qué? Y ya vi y dije, no, la gente se le está pasando bien. Y no solo se la pasa bien, no solo por su valor estético, sino que pasártela bien, de hacer del budismo algo bonito, hace que la gente tenga más ganas de practicar, de estar aquí, de escuchar la enseñanza, hasta de ser más amable con los demás. ¿No? Y a lo mejor todo eso me ablandó. A lo mejor me quitó un poquito la arrogancia y ese poquito de arrogancia que me quitó era lo que me hacía falta para dar ese otro pequeño pasito. Y ahora valoro mucho y ya entendí que el Dalai Lama incluso alguna vez habló de que el catolicismo, específicamente el catolicismo, bueno, porque lo dijo en un ambiente católico, tiene mucho ese valor. Los cantos, las iglesias tan adornadas, las pinturas, las flores, los rituales, son muy estéticos. Y a veces los excesivamente racionalistas estamos un poco peleados con eso, lo consideramos lavadera de coco, ¿no? Y cuando dices, bueno, pero si haces la enseñanza agradable, bonita, pues más va a venir la gente, más va a salir de aquí de buen humor. A lo mejor no sale más budista, no sale más iluminado, pero por lo menos sale más amable. Sí, sí. Oye, muchas gracias, Gustavo. No, al contrario. Creo que abarcamos bastante. Bueno, esa es mi percepción porque yo estaba en seco y para mí a lo mejor fue nada más un vaso de agua para ti, pero para mí fue un mar de información muy interesante. Te lo agradezco muchísimo. Pues esperemos que podamos tener conversaciones más adelante, a lo mejor sobre algunos otros temas concretos y yo sé que pueden salir cosas interesantes y buenas también de esto. Entonces te lo agradezco muchísimo. No, al contrario. Y sí, me gustaría mucho poder continuar con ese intercambio
cultural, espiritual, religioso, que nos hace mucha falta, mucha falta. Somos muy arrogantes en ese punto, ¿no? Que comentabas de creer que solo mi religión es válida y los demás están mal. Y puedes creerlo, pero también ser un poco menos arrogante y decir, bueno, sí, pero es tonto. Sí, No está listo para mi camino, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, pues gracias. No, gracias a ti. Gracias, Gustavo.